Bienvenidos a Sandbox, yo soy Daniel Chávez y en cada episodio vas a escuchar lo que nadie te cuenta, cómo se levantan startups, cómo piensan los inversionistas y cómo se rompe el molde para crecer. Esto no es un curso, es la trinchera de emprendimiento real. Y para arrancar este tercer capítulo, tengo el gusto de presentarles a Dana Maya, fundadora de Amaya PR, especialista en conectar startups con corporativo, academia, venture capital y gobierno. Bienvenida, Dana. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. En verdad, nosotros nos conocimos hace años, así que me emociona tener este tipo de charlas así súper deep y profundas con personas que ya he visto en el ecosistema y cómo han crecido, se han desenvuelto tanto, creo que para ti como para mí. Tal cual, tal cual. Esta básicamente va a ser una conversación de amigos, pero ya de amigos que están en el ecosistema un buen tiempo. Hoy día Sí, vamos así a es, tocar, totalmente. tal cual, hoy día vamos a tocar un tema muy chévere, relaciones públicas estratégicas para startups en Latinoamérica. Pero vamos a conocerte un poco más, Dana. ¿Cómo llegaste al mundo de la innovación y las startups? Mira, yo empecé, como tú bien sabes, en Whole Price, y eso realmente yo he hecho un montón de ponencias en inglés y en español contando este trayecto y siempre lo llamo el llamado de Dios. Y es que fue muy random, ¿ok? Fue una cosa que salió de un momento a otro. Básicamente mi papá y yo estábamos discutiendo sobre mi participación política porque yo quería meterme a militar a un partido político y mi Ya. papá me decía como, no, no lo hagas, todos son corruptos y que no sé qué, que si quieres hacer política, crea tú tu propio partido y no sé qué más. Y estábamos en una discusión realmente bien acalorada. Y entonces me suena un Google Alert porque a mí me gustaba mucho participar en concursos. Entonces yo tenía como estas alertas de publicaciones en periódicos de concursos y me salió esto que decía el premio Nobel a los estudiantes vuelve a España y yo estaba muy emocionada porque yo dije, ah, yo quiero ganarme un premio Nobel para los estudiantes, ¿no? Tal cual. Entonces ahí fue que yo llamo al número que está en Perú y pues me fichan para llevar el concurso en local, ¿no? Que a todo esto yo siempre quise participar, nunca pude, siempre lo lideré, pero ya es anécdota, ¿no? Tal cual, tal cual. Esa chamba de campus director es muy, muy chévere porque ya ves el otro lado de los concursos, ya ves la organización, la coordinación. A veces te vuelves medio loco. Yo también en mi momento fui campus de la Católica en Arequipa y créeme que cambia bastante tu perspectiva, más que todo de cómo conoces el ecosistema, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ese fue mi primer acercamiento al ecosistema. Y digo acercamiento porque en realidad todo fue en pandemia para mí, ¿no? Mm. Entonces yo empecé en un estado pandémico donde todos estábamos en casa, todo era virtual y eso me dio muchas oportunidades, pero también me hizo como que cuando yo entro al ecosistema de forma presencial, había mucha gente que me conocía y yo no los conocía a ellos. Entonces, para mí también era un shock. Me acuerdo mucho el primer evento al que fui y ver a tantas personas que solo había visto o escuchado virtual, fue locazo para mí, porque también yo vivía en mi propia burbuja que era UCAL y no salía de ahí porque tampoco tenía personas que me orienten. O sea, mi mentor era el rector de la universidad, pero no tenía un mentor dentro del ecosistema. Sí, ese cambio de pandemia de los eventos virtuales a cambio presencial es un buen golpe, ¿no? Es un buen cambio de realidad. Ya conocer a todas las personas que conociste en virtual, tantas reuniones y por fin como que tener una conversación, estar en el coffee break, te cambia bastante la perspectiva. Y Sí, de todas formas, para terminar de cerrar la idea, el haber empezado en pandemia fue algo que a mí personalmente me ayudó bastante porque yo no tenía contactos, ¿no? Y en ese momento el hacer scouting en LinkedIn fue algo que me ayudó muchísimo y he tratado de volverlo a hacer en esta época ya post pandemia y no funciona. Es muy raro que funcione, pero en esa época donde todos estábamos encerrados en casa, todos abiertos a colaborar, y abiertos a abrir más puertas de lo normal, pues ahí me funcionó a la perfección, ¿no? Y es algo que no me hubiera pasado en otro contexto y de lo cual yo agradezco muchísimo. tal cual, tal cual. Y hablando de Whole Price, conozco que tienes buenos reconocimientos internacionales ahí, ¿no? Cuéntame un poco más. Yo desde que entré, o sea, yo entré y no sabía mucho de qué estaba pasando, porque cuando entré era noviembre y en esa época, estamos hablando del 2021, Whole Price terminaba en diciembre, noviembre de cada año, ¿no? Porque teníamos un ciclo muy fijo, que es el ciclo de Whole Price que tuvo Whole Price durante 10 años, ¿no? Hasta la salida de Madagascar en 2021.
pero, perdóname, yo entré en 2020, ¿no? Entonces yo entro en el 2020 y veo que muchos de mis amigos, porque yo, algo que tengo es que me gustan mucho las relaciones con las personas y relaciones a largo plazo, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy fácil hacerme amiga de gente de muchas partes del mundo y me empecé a dar cuenta de que mis amigos estaban siendo nominados a un programa, ¿no? Ya, Y ese programa, en esa época, que de hecho fue el último año que se dio así, el 2020, tenía un premio de $10.000 para el mejor campus director del mundo, ¿no? ya. Entonces yo estaba como, yo quiero ganarme $10.000, ¿no? Entonces, Por todo. sí, como, o sea, ¿a quién no, mañas? Entonces, Ah, yo hice todo lo que pude el año siguiente para poder, llegar a la meta que era ganar ese premio, ¿no? vale. Y lo que pasó ahí fue que yo ya tenía la experiencia del 2020, la experiencia del Local Tech Challenge, porque cuando yo terminé la universidad hice con éxito 4 programas de preincubación que fueron 3 Whole Price y un Ucate Challenge. Entonces, cuando yo regreso a Whole Price en el año 2021, ya tenía la experiencia de haber hecho 2 programas, ¿no? Un Whole Price y un Ucate Challenge. Entonces, con todos los nuevos conocimientos que yo ya sabía, yo dije, este año voy a ganar, ¿no? Y yo ya sabía que buscaba la fundación, qué se esperaba de las personas, entonces empecé a hacer cosas muy disruptivas, Ya, ¿no? Hice un podcast, hice sesiones de networking entre 6 países cada sesión y todos eran latinoamericanos. Íbamos a hacer unos con otros países de habla inglés, pero ahí fue el corte, ¿no? Ahí hubo el corte del paro del 2021. Después retomamos, ya no hicimos podcast porque tuve que cambiar mi equipo organizador, ya. pero continuamos con varias propuestas disruptivas, como el tema de los Demo Day Practice, que Ajá, eso se hizo, en esa época hice uno con Corea del Sur, que fue la Universidad EWA de Mujeres de Corea del Sur. ya, Y con ellos hicimos una simulación de la final en inglés, todo en inglés, donde cada quien pichaba ante un jurado mitad coreano, mitad peruano. Y eso llamó bastante la atención a los nuevos organizadores de la fundación, sobre todo el Lori Fandam. Llamó la atención mucho globalmente porque era algo que no se había visto nunca. ya, Y por otro lado, también hicimos los Pitch Fridays, ya. que de hecho yo saqué este año un podcast que se llama The Pitch Friday by Amaya PR, que es en honor a esa época, ¿no? En el castillo de Ashrid, por allá en el 2020, tenían la costumbre, y creo que lo han vuelto a retomar, de que todos los viernes tenían que pichar las startups, ¿no? Y Ya. eran muy rigurosos con el tema de la hora, porque tenían 3 minutos, ni un segundo más, ni un segundo menos, de cómo lo hacían, qué decían, eran muy estrictos con las startups y cada Pitch Friday ganaban, tenían como que 3, 4 finales ganadores, ¿no? Entonces, yo traté de replicar eso a mi modo en Leucal y todos los viernes, durante un mes creo, los hice pichar y todavía seguíamos ya recién saliendo de pandemia. Entonces, tuvieron como 3 Pitch Fridays en virtual y uno en presencial, que sí logré que la universidad me diera el permiso y fueron ahí a pichar como que delante de gente real, ¿no? Y Ya. fue muy Antes, ¿no? divertido porque cada pitch subía de nivel. Entonces, en el primer pitch teníamos a gente de la Municipalidad de La Molina con quienes yo había hecho alianza. Después, en el segundo, teníamos a gente que ya había participado de Whole Press y había ganado, porque en el 2020 hubieron como 7 ganadores y la mitad fueron latinoamericanos. Entonces, había mucha gente que hablaba en español. El tercero fue en inglés y el cuarto lo hicimos en español nuevamente ya presencial. Y en el tercero tuvimos también la visita de varios VCs, ¿no? Que eran, o personas de corporativo también. Entonces yo les iba subiendo el nivel del jurado, así, y eso fue algo que también gustó bastante a nivel global, ¿no? Entonces ya cuando hacen, yo me acuerdo que en esa época, como teníamos la transición bueno, de Ahmad Ashkar a Lori Fandam, que fueron como que los que llevaban la tutela de Whole Price, había muchas nuevas reglas, nuevos movimientos. El programa ya no era tal cual había sido los 10 años, sino que trataban de innovar en nuevas cosas. Entonces, una de las innovaciones que hizo Lori en esa época fue que no hubiera un solo ganador a nivel mundial, sino que se dividiera por región
y en ese momento lo dividieron como América completo, MENA, Asia y no me acuerdo cuál más, éramos cuatro, me parece, cinco. Mm. Eh, y yo resultó nominada a Mejor Programa del Año y Mejor Programa del Año en América, Ya. ¿no? Y eso fue también porque en ese momento había un newsletter y las personas que iban destacando cada semana eran puestas en el newsletter, ¿no? Entonces Ujú. yo fui la primera en ser reconocida en este newsletter de Latinoamérica y yo no sabía que de ahí estaban sacando a los nominados para la siguiente fase, ¿no? Que eran los premios. Ya. Entonces, yo me voy, tengo esta nominación y en ese momento era con votación, con sustento, o sea, a mí me hicieron pitchar, era mi primer pitch, o sea, yo siempre corregía a los chicos en su pitch y era jurado y todo lo demás, y yo nunca había pitchado, ¿ya? Ahora Entonces, mi pasaste a ser primer pitch en la juzgada. vida, ¿ah? Ahora Claro, pasaste no a lo ser juzgada. necesitaba. Ya. Exacto. Entonces, mi primer pitch en la vida fue mi programa a Whole Press, ¿no? Ya. Y para concluir también el tema de mi programa, yo sabía que a ellos les gustaba ver que las personas se vean como finas, ¿sabes? Y Exacto. para verse así tenías que tener muchos, ellos les llamaban rockstar, o sea, como que personas rockstar que tendrían que ser o de gobierno o C-level people de corporativos. Y Ujú. ahí fue que yo empecé a crear esta red de contactos porque yo empecé a tener jurados de muy alto nivel, muy, Ya. muy alto nivel. Entonces, eso también gustaba muchísimo. Mis primeros jurados del 2020 fueron de China, incluso tuve dos jurados de China, que ni yo sé cómo los conseguí, pero me LinkedIn cayeron es del todo. cielo. LinkedIn lo es todo. No, me hicieron el contacto. Un campus director de China me dio Ah, sus contactos y eran gente súper top y lo hicimos en inglés. ah, Entonces ya después, sí, tuve como al CFO de BCP, que era Harold Marcenaro, entre otras figuras como super cracks. Eh, y bueno, ya para este tiempo en el que yo hago el pitch, me hacen algunas preguntas como cómo había logrado contactar a tanta gente del extranjero y yo estaba como, bueno, es que hay global lo calls, ¿no? lograste, lo Y la lograste. gente, claro, lo que pasa es que en las global calls estaban todos los campus directors que habíamos a nivel mundial, que éramos como 3.000. Entonces la gente compartía ahí su LinkedIn, su Instagram, a veces su Snapchat, a veces su WhatsApp. Y yo lo que hacía era no dejar la conversación en hola, chao, sino que realmente entablaba una amistad con esas personas Ya, y los bravazo. hacía participar de mis programas, ¿no? Entonces finalmente yo llego a ganar como mejor programa del año en América y ese año, como también era el primer año de Lori y estaban iterando cosas nuevas y demás, se da el reconocimiento a los mejores tres del mundo, ¿no? Que ganó May Shaukat, que es una gran amiga mía, que ganó como el mejor programa del año a nivel mundial. Después ganó Mariem Janina, que es de Marruecos. Ujú. May es de Sudán y en tercer lugar me escogieron a mí como segundo finalista a nivel mundial en representación de Perú, ¿no? Oye, felicidad. A veces se nota que la rompiste, pero también se nota bastante todo el trabajo que has tenido. O sea, más que todo en tus detalles es donde has sacado la diferencia, porque conozco bastante bien el programa, pero con lo que me comentas, o sea, se nota por qué ganaste, así que felicitaciones, de verdad. Pero ahora que tienes tan buen networking, que conoces cómo se maneja el corporativo, ¿tú qué crees que se valora más en el Perú? ¿El título, el cargo? ¿O fácil la verdadera capacidad de hacer las cosas? Yo creo que eso es un tema muy interesante porque depende mucho del rol que desempeñes para la meritocracia que puedas tener, ¿no? Por Ah, ejemplo, yo conozco muchos developers, muchos programadores que no tienen título, no han estudiado, que son como que de la escuela de la vida, ¿no? Y lo les va demás, muy bien. fue tutorial. Exacto, sí, o sea, son autodidactas y aprenden por sí mismos en internet y les va súper bien, ganan súper bien y Mm. los CTOs son de las personas más cotizadas en el ecosistema, ¿no? Todo el mundo, o sea, no te imaginas la cantidad de gente que me dice, Dana, ¿me recomiendas un CTO? Y yo como, ¿de dónde consigo más? Entonces, sí, es un rol, una carrera muy interesante, ¿no? Entonces, eso por un lado, por otro lado, el tema de los estudios siempre es algo necesario, pero de nuevo, como te digo, es depende del perfil, carrera o la vida que quieras tú llevar. Tal Yo cual. tengo dos amigos míos que participaron en uno de mis programas de Whole Price.
que ya estaban a punto de dejar la universidad y cuando yo entro a un salón y les pitcheo Whole Price, uno ya se había ido de la universidad, pero vivían juntos. Entonces se volvió a meter al local solamente para ser parte de Whole Price. Y el Ajá. otro chico continuó estudiando un ciclo más, nada más para participar del programa. Y ellos ganaron, o sea, llegaron a Boston, estuvieron en el top 10 a nivel mundial Oye, y fueron bravazo. chicos, sí, súper top, súper crack, y ahora ninguno de los dos ha terminado de estudiar. Ninguno. Y a Esa los dos carrera les te va la deben. súper bien. La carrera te la deben esos chicos. Sí, o sea, les va increíble. Ay, perdóname, es que estaba saliendo de una enfermedad. Bueno, uno de ellos es enseña cómo crear contenido audiovisual, pero a nivel mundial. O sea, yo lo he visto de que en Dubái, en Estados Unidos, ya ni siquiera había en Perú, y le va súper bien, ¿no? Y el otro es programador y también le va, también que ha estado en Taiwán, ha estado no me acuerdo dónde más se fue, pero ha estado como que recorren el mundo cada uno haciendo lo que hace y lo hacen muy bien y les pagan muy bien. Entonces tampoco es que sea tan necesario, pero depende de lo que tú quieras hacer con las herramientas que tengas. Es lo que me gusta a mí del ecosistema, o sea, fuera de títulos, cargos, lo que tengas, si sabes hacer bien las cosas y destacas, no es necesario, pucha, ser el superestudiado del mundo, sino te buscan por lo que realmente sabes hacer. Exacto. Bravazo. Y ahora Y vamos un creo poco que más. para cerrar ese puntito, creo que prueba de eso es en parte mis estudios, porque, ¿sabes? Yo he sido becada 2 veces. Me han becado en pregrado a raíz de la movida, a raíz de haber impulsado el emprendimiento dentro de mi universidad, Ajá, y me recibí una beca como cuando estaba en séptimo ciclo. ya. Después me han vuelto a becar para mi maestría en Perú, que era algo que yo jamás soñé, jamás pensé. Yo toda la vida pensé que me iba a estudiar a otro país porque o sea, yo no quería hacer, no quería que mis padres o yo, o inclusive yo, volvamos a invertir en mi educación. Ajá. Entonces, mi meta siempre ha sido estudiar maestría becada y nunca, nunca, nunca pensé que alguien me iba a becar en Perú. Y nada, la UTP apostó por mí y me invitó a llevar esta maestría. Y todo eso es también gracias al trabajo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, es algo que yo agradezco infinitamente y que realmente la UTP se la ha fichado por mí casi, o sea, nada más por el trayecto que he tenido, entonces es como que algo muy, muy chévere también. Es que tal cual, o sea, es una frase que siempre digo, haz las cosas bien y lo bueno va a ir hacia ti. Y, o sea, se nota el trabajo. Y Ujú. ahí, y ahí, Dana, ya tocando un poco más de tema del ecosistema, de las conexiones, ¿tú qué errores crees que cometen algunas startups a buscar alianzas con corporativos o con inversionistas? ¿Sabes? Un error que yo he visto bastante y que gracias a Dios no lo tienen mis clientes porque yo jamás les dejaría hacer eso, pero hay un error que me han contado mucha gente del corporativo, incluso las personas con las que yo trabajo, porque yo también estoy parte de Edulink, soy Business Relationship Manager en Edulink y es una empresa a la que yo la amo con todo mi corazón porque me da tantas oportunidades, es tan buena y me da la oportunidad de vender tantas cosas, pero bueno, en este tipo de empresas yo he visto, o sea, me ha tocado el otro lado, ¿no? Estando como del lado corporativo, y he visto como a colegas míos les llegan mensajes un poco, no sé si hostigantes, pero sí como que se sobrepasan un poco de la línea profesional y les Ya, dicen como, oye, tú vendes en claro, educación, porque en Edulic tenemos una fuerte presencia en educativo, en el sector educativo, tenemos más de 350 colegios, ¿no? Y ya, sí me tocó ver como una vez una startup como que intentando llegar a que le pasemos nuestra base de datos de forma impetuosa, porque todo lo pidió por WhatsApp y mi gente le dijo como, oye, ¿sabes qué? Puede mandarle un correo y a ver si de ahí sacamos una reu, te escuchamos. Y, o sea, fue como que muy permisivo, ¿no? Ese lado, porque dijeron como, oye, ¿sabes qué? Te podemos escuchar, pero la chica no quería que sea por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. ¿No? Entonces fue un poco raro y creo que eso es algo que se ve mucho en las startups, sobre todo en las jóvenes, o sea, en las que son dirigidas por jóvenes, ¿no? Que a veces los jóvenes no saben que el corporativo tiene sus tiempos, tiene su burocracia, tiene su... procedimientos. Eh, sí, es muy distinto
a una startup como convencional donde tú le pides algo y ya por WhatsApp pueden llegar a cerrar un trato, porque ambos son startups, pero en el corporativo no es así, ¿no? Entonces, casos así que, bueno, en este caso a mí me tocó estar del otro lado, pero casos así hay, y hay bastantes, sobre todo porque hay mucha gente joven que no sabe cómo tratar con gente mayor, que no está acostumbrada a la rapidez que tienen las startups y a Ujú. que todo se haga de un día para otro, no. El corporativo tiene Proceso. su forma de ser, ajá, y su roadmap, ¿no? Que es No, le escribes por correo, porque todo siempre se formaliza por correo. Luego le sacas una reunión, y así vas avanzando y avanzando y el avanzando. resumen, el tercer correo Ajá. y el flujo de Sí, y a trabajo. veces tienes que ir escalando de persona en persona. Me ha tocado, o sea, me ha tocado reuniones que empiezo con el analista, después me pasa al gerente, después me pasa al VP y así, ¿no? Entonces, es tener mucha paciencia, saber muy bien qué hablar, qué decir, con quién hablar, no cerrarte, estar con la información a la mano, porque a veces también tu información es muy técnica y tú no necesariamente la tienes que saber, pero sí tiene que estar una persona del equipo que la sepa en la hora de la reunión. Y eso es algo que sí me pasó a mí personalmente con un cliente. Ya, Este cliente tenía muchos aspectos técnicos que las personas que fueron a la reunión con el corporativo no sabían defender. Entonces que estaban como, ay Dios mío, se nos va a caer el deal se nos va a caer. Le insistimos bastante al sitio y ya finalmente entró a la reunión y se salvó la cuestión, pero si no hubiera sido desastroso. ya. Ese es buen punto, ¿ah? Tener el equipo preparado para los pitch, porque tú no sabes qué puede llegar a pasar. O sea, si te hace una pregunta súper técnica y no estás con tu CTO, pucha, la canción y ya no sabes cómo avanzar con la reunión. Sí, totalmente. O sea, hay veces hay partes que, no sé, de repente el sitio, usualmente las personas que programan tienden a tener un rol o una personalidad más introvertida. Por eso, usualmente dicen que tienen que haber tres perfiles, ¿no? En cada startup, que uno es el líder, el otro es el comercial, o sea, líder program manager, ¿no? Como que el que organiza, lidera y hace todo el desarrollo del modelo de negocio, el comercial y el CTO, ¿no? Que es el tecnológico. Y No. usualmente no mezclan al CTO con el comercial, usualmente porque hay casos que sí, porque en realidad el CTO promedio es muy introvertido y no le nace, no le gusta ni siquiera ser comercial. En Ya. este caso, este chico sí o sea, se desempeñaba muy bien en la REU, pero el problema fue que entró tarde. Ah, pucha. Si eso pasa, eso me he dado cuenta que hay bastantes estereotipos súper marcados en el ecosistema. Pero ya Sí. hablando de la agencia, de Amaya PR, coméntame un caso de éxito o alguna experiencia que te gustaría contar acá en Sandbox. Mira, a mí me encantaría contarles algún caso de éxito así súper guau que hemos tenido, pero la verdad es que mi agencia es muy joven, Ya, entonces sí hemos tenido, yo les diría microcasos de éxito, porque hemos cerrado convenios, hemos hecho pilotos, hemos hecho más cosas de las que posteamos en realidad, ya, pero las cosas que realmente estamos generando todavía están en proceso, porque como te decía antes de empezar la llamada, el proceso de negociación en Perú para los corporativos es muy, muy largo tal y cual. es normal, o sea, es conmigo, contigo y con todos, ¿no? Especialmente porque de mi lado, en mi agencia, trabajamos con muchos corporativos que no necesariamente están acostumbrados a trabajar con startups. O sea, normalmente las startups trabajan con empresas como el BCP, que tiene su área de innovación, que es el SIX, pero yo sí trato de trabajar con empresas que son como que un poco de todo, no me cierro nada más a las áreas de innovación, sino que trato de entrar por cada área cada puerta que cruzo, ¿no? De hecho, hemos tenido acercamientos con Grupo AGE, con Clínica Internacional, con AUNA, con el Jockey, con empresas muy variadas, entonces sí trato de que hayan distintas oportunidades, ¿no? No solamente banca, sino un poco más de expandir los negocios a distintos rubros. Y eso también hace que los procesos sean más demorados. Pero para contarte un par de microcasos de éxito, como les digo yo, porque realmente, Porque o sea, todo es nuestros bueno, ¿eh? casos, nuestros procesos, o sea, nuestros negocios aún están en conversaciones.
hemos tenido un piloto con el Yoke que duró justamente, creo que ayer o hoy han sacado la máquina de ahí, pero sí, nosotros tenemos un cliente que se llama EcoBox, que es una reverse vending machine, es decir, una máquina de reciclaje a la inversa, y ellos lo que hacen es te dan green coins en una aplicación cada vez que reciclas. Y esos green coins son canjeables en la vida real por premios, ¿no? Ah, sí. Entonces nosotros les hicimos un piloto al jockey, que de hecho fue muy chistoso porque yo tengo una amiga que participó de mis programas de Whole Price y ahora está practicando en el jockey. Entonces cuando yo vi que estaba practicando, le escribo, le digo, oye, tengo esto, y le mando como una lista de mis clientes, de algunos clientes. Le digo, si alguna vez te interesa algo de esto, ahí lo tienes. Ya. Entonces ella como que fue a hablar con la gerente de sostenibilidad, no le dieron ningún go, pero como a los 2 meses me llama y me dice, Dana, yo me acuerdo que en algún momento me presentaste algo de reciclaje y estamos haciendo una campaña de reciclaje muy fuerte ahorita y queremos una startup. Y fue como muy random porque, o sea, ya eso yo lo daba por perdido, pero volvió a mí y yo como, ok, mira, tengo esto y a la semana siguiente ya quería la máquina en el jockey, ¿no? En este caso, sí, fue muy rápido, eso fue muy, muy rápido, pero fue rápido porque era una necesidad del cliente, perdón, del lead, ¿no? En este caso del corporativo. En la máquina de EcoBox, que es una máquina bien grande, bien bonita, estuvo como más de 2 meses en el jockey, recién la acaban de sacar. Hubieron un par de fallos técnicos por lo mismo que es una empresa colombiana que recién está viniendo a Perú, entonces no pasa nada, son cosas que suelen pasar. De hecho, no se puso en el jockey per se, se puso en el G-Work, que es el coworking del Jockey Plaza, y no se llegó a poner en el jockey por dos razones. Primero, porque ya hay una competencia de EcoBox que está ahí que se llama Orbin o algo así. Y segundo, por las fallas que hubieron, que son, como te digo, normales, porque es una empresa que está haciendo soft landing y fue el primer piloto real que hubo. Entonces, nada, no pasó nada. Los del Jockey estaban súper contentos. De hecho, yo invité a Sandra, que es la gerenta o subgerenta de sostenibilidad del Jockey, a un evento y con toda esa experiencia que tuvo y estaba súper feliz. O sea, es que fue algo como que se sale de lo normal por el hecho de la aplicación, la máquina y todo lo demás. Y creo que sí fue algo muy bonito. Hicimos una, como un BTL, una activación a la hora de poner la máquina y fueron todas las personas ahí con sus botellas a meterlas, a descargarse el app y que no sé qué. Y fue muy chévere, muy, muy chévere, una experiencia muy bonita. No, pero eso ayuda bastante a la misma startup a probar en la vida real y más que todo probar un público peruano siendo una empresa colombiana. O sea, para mí eso es un super caso de éxito. Y ahora que estamos hablando de corporativos y demás, ¿tú qué opinas? O sea, en lo personal, ¿realmente los corporativos ven a las startups como aliados o fácil solo como una promoción de innovación? Esa es la mejor pregunta de todas las que me pasaste, la verdad. Me encanta estas preguntas profundas. Ah, Am, yo creo que el corporativo, o al menos la forma en la que yo lo vendo, porque yo vendo bastante este tema como innovación abierta, que es la forma de colaborar entre distintos actores bajo un mismo propósito. ah, Y yo siempre les digo a los del corporativo como, miren, y creo que es algo que lo tienen interiorizados más algunos que otros, como por ejemplo Ferricorp habla mucho de esto, MSP también, porque tienen sus CVCs, que son Corporate Venture Capital, que son VCs dentro del corporativo, ¿no? Hermes también lo tuvo en su momento. Y esto es que eh, el trabajar con una startup te permite iterar y fallar, ¿ok? O sea, es decir, te permite hacer un piloto de algo que tú quieres hacer y no sabes cómo, no sabes dónde, no sabes cuándo. Eso te permite ahorrar muchísimo dinero. Y lo más importante es que si el piloto fracasa, tu imagen no se daña. ¿Entiendes? Es la imagen del corporativo va a permanecer casi que intacta. O sea, muy difícilmente se va a dañar. O va a ser un daño como mínimo, ¿sabes? ah, Porque, por ejemplo, si tú tienes una startup y quieres trabajar con un corporativo, lo primero que te van a pedir es hacer un piloto. Si el piloto cuesta o no cuesta, depende de la negociación, en este caso que soy yo la intermediaria, hagan, ¿no? Y eso también depende de lo que yo negocie a la interna con el cliente, que en este caso es la startup. Pero el piloto que hacen en estas corporaciones debe ser tan chiquito, pero tan grande a la vez, que te permita ver si funciona, si no funciona, si le vas a invertir. les tienen mucho Si, mercado, me ¿ah? imagino.
testear al máximo ¿Cómo? el mercado. Claro, si el mercado, ¿cómo lo va a recibir el mercado? No, pero esto te permite, o sea, el trabajar entre startup corporativo, permite al corporativo ver si es que una idea que ha tenido hace muchos años, como no sé, me invento ya, el yo que quiere tener su propio Uber, Ujú. pero nunca ha tenido, no quiere usar los recursos, no sabe si va a ser un éxito o va a fracasar, y no sabe por dónde empezar a hacerlo. Y se aparece, no sé, una startup que es solamente mujeres, y estas mujeres son taxistas y está orientado al público de la tercera edad, o sea, algo así como que muy nicho, y le toca la puerta al jockey y le dice, jockey, ¿no quieren hacer un servicio de movilidad con nosotros? Y ahí depende de la negociación, de lo que diga el jockey y de lo demás, pero ponte que esto fracasa. La imagen del jockey no se ha afectado porque el jockey sigue siendo el jockey. No ha invertido los millones en hacer esta nueva idea de negocio. No, es como si Coca-Cola nunca hubiera hecho la moradita, sino que hubiera contratado una food tech para hacer la moradita. Tal Mire cual. todo lo que se hubiera ahorrado, ¿no? Entonces, ese es el lado bonito de El mejor trabajar con los ejemplo, ¿ah? corporativos. Ese ¿Ah? Moradita es el mejor ejemplo para entenderle en una, de Sí, que alianza tanto el corporativo con el tema de las startups. ujú, claro, porque una food tech también se puede acercar a un corporativo, ¿no? Depende de cómo lo vendas y demás. Pero, claro, la moradita fracasó y fue un fracaso abismal para Inca Kola, cosa que no hubiera pasado si hubiera sido la moradita powered by Inca Kola, pero moradita de marca aparte, ¿sabes? Tal cual. Entonces, ajá. Oye, qué loco. Y eso es, o sea, al final es un buen ejemplo de una colaboración correcta entre una startup y un corporativo. Y ya yendo a los consejos prácticos, dame dos o tres tips importantes que consideres para una startup joven que quiere lograr más visibilidad, tener más conexiones. ¿Qué les recomiendas? Depende del perfil del founder, ¿sabes? Porque yo que trabajo con distintos clientes y tengo distintos tipos de, o sea, del factor humano que hay detrás de cada startup, es Ujú. muy distinto. O sea, por ejemplo, los Ecobox son personas mayores, o sea, es liderada por Gustavo García, que es un señor mayor que ha tenido más de 20 años, creo que 40 años en banca, ¿no? Es alguien que tiene un background muy grande en banca y es un perfil muy distinto a, por ejemplo, Meliá, que es una empresa de jóvenes que están estudiando todavía en la Científica del Sur y han desarrollado una inteligencia artificial que detecta el melanoma, ¿no? Que es el cáncer de piel. Yo tengo a estos dos clientes, pero veo uno y veo el otro, y los dos son muy distintos. Ujú. Yo el único requisito que tengo para trabajar con clientes es que todos tengan ODS en su modelo de negocio y que sean de impacto sostenible y social, ¿no? Entonces, todos mis clientes tienen algún factor así. Entonces, creo que algo que siempre ayuda, independiente del perfil, pero es que, a ver, es muy complicado, ¿sabes? Es el tema del eventos, ir a eventos y hacer networking, porque te estoy poniendo dos casos que son dos extremos opuestos, Tal cual. ¿no? Por un lado, una persona mayor que no necesariamente sabe comunicar su idea, por ejemplo, me vas a disculpar, Gustavo, pero se demora mucho a la hora de presentar, porque como es una persona más adulta, más Ah, mayor, ajá, quiere explayarse y se explaya lento y demora. En cambio, por otro lado, los Emiliados son más jóvenes, pero también, si bien tienen muchas ganas de aprender y comerse al mundo, a veces la edad te juega en contra, ¿sabes? ujú. Entonces, es encontrar un punto medio en base a tus talentos para poder acercarte al corporativo. Por ejemplo, en mi caso, yo algo que recomiendo a alguien que quiere ampliar su cartera de negocios siempre es ir a eventos. Yo tengo mi método, que aún no tiene nombre, pero yo he hecho mi método, que de hecho a veces lo enseño, doy algunas capacitaciones donde lo enseño, y es que básicamente yo me acerco a alguien y le hablo en 5 minutos. No Ujú. puedo hablar más de 5 minutos con esa persona, no le hago cola, no le pido foto y tengo que tener su contacto y una reunión Bravo. para poder agendar, ajá, para poder cerrar un negocio. Método Maya, se va a llamar de esa hora. Ajá, sí. Entonces, ese método es algo que yo lo he hecho y lo he ido perfeccionando con el tiempo y se me dio ese que empecé a ir a eventos en el 2021, ya casi 2022. Ujú. Entonces, es algo que yo he ido aprendiendo.
pero si le digo, por ejemplo, a Gustavo, oye, hazte un pitch en 5 minutos, va a ser imposible. Entonces, creo que cada quien tiene su forma de acercarse, ¿no? Y hay muchas startuperos que no tienen por qué saber ser comercial. No está mal no ser un comercial. De hecho, yo me he sentido mal muchas veces porque digo, no soy la comercial que me gustaría ser, me falta mucho para aprender y me tiro como que a mí misma me autodestruyo y eso es normal, o sea, he aprendido a vivir con eso, ¿sabes? Porque el ser comercial no es algo para todo el mundo. Yo, por ejemplo, soy muy... hay un tiburón, no me acuerdo cuál de todos, porque todos se les dicen sharks, pero una vez escuché a alguien en una conferencia también que decía que hay dos tipos de comerciales, el Zappler y el Closer. Entonces yo, según ese perfil que él mencionó, yo soy Zappler porque yo soy muy entradora, soy muy amiguera, soy muy como, te saco el arrebo en una, pero el closer es realmente el que vale porque es el que cierra y cierra rápido. Yo he visto distintos tipos de closer en la oficina porque gracias a Dios yo trabajo también en EduLink y tenemos como 7 u 8 comerciales y cada quien tiene su propio método. O sea, yo me acuerdo mucho que había un chico en EduLink que cerraba todo a base de insistencia. O sea, te llamaba 24/7, te jodía por teléfono hasta que cerraba, pero no es algo que yo haga porque yo no me sentiría bien haciendo eso. O sea, si a él le decían intenso, a él le valía tres madres y era como que seguía así llamando, 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 Ah, llamando, hasta hasta que te que el aburrías otro y se decían, hartaba, ajá, hasta que la otra parte se hartaba y decía, ¿sabes qué? Te voy a comprar, pero solo para que te calles y me dejes de molestar. Entonces, a ese buen punto, día, pero no es me una estás táctica, quemando. claro, pero no es una táctica que yo personalmente vaya a usar, creo que nunca en mi vida, porque no me siento cómoda con eso y eso también está bien. ¿No? A lo que voy con toda esta conversación es que creo que cada quien tiene que encontrar sus puntos fuertes y saber usarlos a su favor, ¿no? Por ejemplo, yo ya el próximo miércoles cumplo 26 años, pero creo que me veo muy chica todavía. Entonces, es como que, ok, porque muchas veces, por ejemplo, la vez pasada estuve esta semana estuve en un evento de la Embajada del Reino Unido y todos eran señores muy mayores y a mí me decían niña. O sea, Wow. literalmente los señores me decían, niña, qué lindo hablar contigo, niña, que no sé qué, niña, ven para la foto, niña, no sé qué, niña. Yo era la niña. Y eso también es cómo le das la vuelta a una situación que te desfavorece para que te favorezca, ¿no? Ujú. Entonces era como que yo dije, ok, ok, todos me ven como una niña, entonces voy a actuar como una niña madura que sabe lo que hace, a dónde va, para dónde va, pero dentro de todo niña. Entonces yo me reía, hacía bromas, y Pasa bastante trataba de con la situación. ajá, trataba de sacar como que otro tipo de perfil, otro tipo de lado donde sí parezca niña, pero no una niña que no sabe, sino una niña que piensa, ¿sabes? La niña Entonces, que conoce y que ajá, compra. y le mencionaba mucho el tema de la intergeneracionalidad a la gente, que es algo muy importante también. Yo trabajo, converso, vivo, hago, respiro con mucha gente mayor, mucha gente mucho mayor que yo. O sea, mi mentora tiene más de 40 años y lo digo con mucho orgullo porque la amo. Eh, y me junto en general con gente de 30, de 40. Entonces, mi rango de edades, mi target, o sea, es como que más mayor y me gusta eso porque hablamos siempre de qué es lo que yo les doy a ellos y qué es lo que ellos me dan a mí, ¿no? Y eso de tener un mentor en esta vida, sobre todo si estamos hablando del ecosistema, ayuda bastante. Y hay algo que mucha gente no entiende, sobre todo los jóvenes que buscan un mentor, y es que a mí, por lo menos, yo he tenido como 3, 4 mentores en mi vida, y Ujú. algo que he aprendido es que uno no busca el mentor, o sea, o uno no escoge su mentor, el mentor te escoge a ti. Y todos los mentores que yo he tenido me han escogido a mí. Yo todos los mentis que he tenido los he escogido yo, excepto uno, que es una anécdota muy divertida, es Gustavo Cosme, que por ahí si me estás viendo, hola. Gustavo, hola Gustavo. Gustavo es mi menti, pero por insistencia de él. Y es una historia que a los dos nos divierte y a los dos nos gusta contar, porque yo realmente no veía a Gustavo con tanto potencial como para cogerlo a mentorear, pero porque yo lo conocí antes de que él supiera que era una startup. Y en ese momento a él no le interesaba ser parte del ecosistema, o sea, como que lo veía como un juego. Entonces, como yo lo vi desde ese inicio, él un día vino cambiadazo porque su hermano tiene una startup y está ahorita en México levantando capital que se llama People.
Entonces creo que Gustavo, al tener la influencia de su hermano y la influencia mía, porque él participó en 3 de mis concursos, Man, llegó un punto en que dijo, me lo voy a tomar en serio. Y yo me acuerdo mucho que él llegó un día a la universidad y me dijo, quiero que seas mi mentora, porque ya me voy a poner serio y quiero aprender de la mejor. Y yo lo miré y le dije, ¿estás seguro? Y desde ahí me persiguió y me persiguió y me persiguió hasta que dije, ya está bien. Y le empecé a mentorear. ya, Pero sí, o sea, hablando de ese tema de intergeneracionalidad, es muy enriquecedor porque aprendes muchísimo de otra persona y también la otra persona aprende muchísimo de ti. man, ya. Qué loco, o sea, yo también estoy de acuerdo con lo que comentas. A veces el tema del match perfecto entre el mentee y el mentor, fuera de que sea una selección de, yo que sé, al azar, es más un tema de conexión con la persona con la que fácil te lleves mejor, con la que fluyas mejor y de la que tú puedes aprender y alguien que tú puedes enseñar. Exacto, porque uno no nace sabiendo, ¿sabes? No nacemos con todos los talentos, ni con todos los dones del mundo, ni con toda la labia del mundo, y eso está bien. O sea, lo importante es ir aprendiendo el camino. Si te equivocas, pues aceptar el error y continuar y aprender de eso, porque hay mucha gente que se equivoca y no acepta que se equivocó y pues se vuelve a equivocar del mismo modo y eso no está bien. O sea, un error siempre es un error hasta que aprendes de él y avanzas. Tal cual. Entonces, está bien, ¿no? Tal cual, o sea, al final equivocarse está bien. Solo el tema. Claro, y eso es algo que los jóvenes, volviendo de repente a tu pregunta, creo que a veces los jóvenes se toman mucho a pecho la perfección. Y está bien equivocarse, está bien. Es más, a la gente le encanta los que no son first time founders, ¿sabes? Los que ya tienen varias veces, han hecho una startup y han fracasado y han vuelto a levantar y así. ¿No? El background es muy importante. Y algo que, ya que estamos hablando mucho de los jóvenes y no he mencionado esto, algo muy bonito de los jóvenes que hay hoy en día del ecosistema es que son gente que está dispuesta a darlo todo y a romperla y tienen una visión muy clara de a dónde quieren ir y quieren hacer. Todo el mundo quiere crear el nuevo unicornio, de lo cual yo personalmente no soy fan, pero de lo que sí soy fan es del trabajo que hacen y la actitud y el empeño que hay detrás de eso, ¿no? A mí no me gusta hablar mucho de unicornios porque la verdad es que yo siempre menciono que hay todo un bestiario de startups, el cual mucha gente no conoce. O sea, está el dragón, está el dinosaurio, está la cebra, está el camello, hay de todo. Pero es información que mucha gente no sabe y solamente se quedan en unicornios y al realidad el unicornio no es donde se debería apuntar, sino me parece que es el dragón, si no estoy mal, que es quien devuelve la plata a los VCs que les han invertido y pues crece, ¿no? Ujú. Y hay muchos unicornios que precisamente por no tener bien los estados financieros y demás, pues fracasan, ¿no? Entonces, bueno, eso. Man, ya. Sí, eso es, o sea, al final es un buen mensaje. Y ya para ir cerrando, si pudieras darte un consejo a tu yo de hace 5 años, ¿cuál sería? Creo que la resiliencia es muy importante. Hace 5 años, para contarte brevemente mi historia, porque creo que ya nos estamos pasando el tiempo también, Un poquito. eh, yo empecé a hacer voluntariado, que fue como mi primer acceso al mundo laboral, y lo digo de esa forma porque empecé haciendo yo organizando los eventos, dando conferencias y demás cuando tenía 15 años. Ujú, Pero en ese momento yo estaba pasando una fase un poco difícil en mi vida, que sí lo he mencionado anteriormente, que yo de niña era muy rebelde y estaba diagnosticada con depresión, ¿no? man, Entonces yo pasé de los 18 a los 20, me di 2 años, paré todas mis actividades laborales, que en realidad eran más de corte social, para poder, para poder descansar, enfocarme en los estudios y sanar. Una vez que yo estuve sana, fue que pasó todo esto del llamado de Dios, pero se dio por sí solo, ¿no? Porque un día yo desperté y dije, quiero retomar mi actividad como de servicio a los demás, y solito se dio. ujú, Entonces, algo que le diría a mi yo de hace 5 años, que es justamente la Dana que recién descubría Whole Price, es que, o que quería hacer partidaria de un partido político o algo así. Entonces yo le diría, Ana, no tengas miedo, no sufras, finalmente vas a hacer lo que sí, te gusta, aunque tú todavía no sepas qué es lo que te gusta y lo vas a hacer muy bien,
porque tienes más talentos de los que tienes, de los que tú crees que tienes, y vas a saber explotar las áreas y vas a adquirir tanto conocimiento, tanto background y tanta labia que tú no vas a saber ni qué hacer con tantas cosas, ¿no? Entonces, te va a ir muy bien y vas a ser muy exitosa, tanto o más de lo que tú esperabas. Eso es Oye, lo que le diría. qué lindo mensaje. No, de verdad, Ujú, qué lindo mensaje. O sea, al final de abrazarse uno mismo y decirte, vamos a salir de esto. ujú. Bueno, y ya Sí, para cerrar, la última pregunta. ¿Cuál sería tu mensaje para todas las personas que se quedaron hasta el final del episodio? ¿Cuál sería tu mensaje final? pues les diría que si tienen un sueño, vayan por ello. Si tienen una pasión, pues mucho más traten de unir su pasión con su sueño. En mi caso, yo siempre supe que quería hacer algo por el mundo, no sabía qué, cómo ni cuándo. Yo de niña pensaba que yo quería ser una Power Ranger de grande para poder salvar al mundo. Y ese sueño fue mutando conforme yo fui creciendo. O sea, ya de adolescente yo quería hacer un colegio, quería hacer una universidad y finalmente el camino por el cual me llevó la vida fue el mundo de la innovación y emprendimiento y startups. Y yo lo que hago es hacer un impacto al mundo a través de la generación de oportunidades para mis clientes que están haciendo un bien al mundo desde sus áreas, ¿no? Entonces, a lo que voy con estos chicos es que si les gusta algo, porque uno, eso también es muy importante, uno no puede trabajar en algo que no te haga feliz porque vas a tener una vida miserable e infeliz. Entonces, descubre tu pasión, descubre tu ikigai, descubre en qué eres bueno y para qué eres bueno y sacarle el máximo provecho a eso para que puedas cumplir tus sueños a través de, las, de todos los talentos y dones que posees. Así que nada, eso. Bueno, chicos, ya escucharon, a seguir intentando, a seguir probando hasta que encuentres que algo que realmente sea bueno y que te guste. Sí, sí, sobre todo que vaya alineado con tu pasión, tu propósito y tu sueño. Eso es lo que te va a hacer más feliz en esta vida. Bravazo. Bueno, muchas gracias, Dana, por tu tiempo. Ha sido una buena entrevista. Y bueno, a todos, esto fue Sandbox. Acá hablamos de lo que realmente funciona. Nos vemos en el siguiente episodio con más historias y más jugadas maestras para emprender sin límites. Muchas gracias a todos. Bye. Chao.